Mi nombre es Job, un hombre que fue bendecido por Dios más allá de lo que muchos podrían imaginar. Vivía en la tierra de Az, un lugar en el que la prosperidad y la paz reinaban sobre mi familia y mis tierras. Mi vida estaba llena de abundancia. Tenía 7 hijos y 3 hijas, todos sanos y felices. Mis tierras estaban repletas de ovejas, camellos, bueyes y ciervos. Era uno de los hombres más ricos de mi región, pero, en lo más profundo de mi corazón, sabía que las posesiones y la riqueza no eran lo más importante. Lo que realmente me daba satisfacción era mi devoción a Dios. Cada día, desde que salía el sol hasta que se ponía, mi mayor deseo era vivir de acuerdo a sus mandatos, seguir su camino, y asegurarme de que no me apartara de su voluntad. A menudo ofrecía sacrificios a Dios no solo por mí, sino también por mis hijos. Temía que, en sus corazones, pudieran haberse desviado de los caminos de la rectitud, aunque jamás lo mostraran. Quería que sus almas se mantuvieran limpias ante el Señor, así como yo me esforzaba por mantener la mía. Pensaba que, mientras viviera de acuerdo con la voluntad divina, mi vida y la de mi familia seguirían en paz y prosperidad. Pero lo que no sabía es que, en lo más alto, en los cielos, se estaba llevando a cabo una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Dios, en su infinita sabiduría, me observaba y sabía de mi integridad. Me veía como un ejemplo de fidelidad en la tierra, alguien que no se apartaba de su voluntad. Satanás, por otro lado, no lo veía así. Desde su envidia y maldad, afirmaba que mi devoción a Dios no era auténtica, que solo lo adoraba porque estaba rodeado de bendiciones. Según Satanás, si todas esas bendiciones desaparecieran, si mis riquezas, mi salud y mi familia me fueran arrebatadas, no tardaría en maldecir a Dios. Dios, conociendo mi corazón mejor que nadie, permitió que Satanás me pusiera a prueba. Todo lo que tiene está en tu poder, le dijo Dios a Satanás. Sin embargo, le puso un límite, no podía tocar mi vida. Así, sin yo saberlo, el desafío había sido lanzado. Mi lealtad a Dios sería puesta a prueba, pero no por algo pequeño, sino por lo más devastador que jamás hubiera imaginado. Lo que me esperaba pondría a prueba no solo mi fe, sino mi mismo ser. Poco después de que Satanás obtuviera el permiso de Dios para ponerme a prueba, mi vida cambió de una forma que jamás habría podido imaginar. Lo que me sucedió fue tan devastador y repentino que casi parecía irreal. Un día común y corriente, mientras mis hijos celebraban en la casa del mayor, llegaron una tras otra noticias que destrozaron mi corazón. El primer mensajero llegó apresurado y jadeante. Me informó que los sabeos, una banda de saqueadores, habían atacado y robado mi ganado. Se llevaron mis bueyes y asesinaron a los siervos que estaban cuidando los animales. Apenas estaba procesando esas palabras cuando otro mensajero llegó, igual de alarmado, diciendo que fuego había caído del cielo, consumiendo mis ovejas y a los pastores que las cuidaban. No podía creer lo que oía, pero no había tiempo para reaccionar, porque un tercer mensajero irrumpió en mi casa. Me informó que los caldeos habían dividido sus fuerzas en 3 grupos y se habían llevado todos mis camellos, matando a mis siervos en el proceso. Pero lo peor estaba por venir. Un último mensajero entró con lágrimas en los ojos y una noticia que me partió el alma. Mientras mis hijos y mis hijas celebraban juntos, un viento poderoso vino del desierto y derrumbó la casa sobre ellos, matándolos a todos. En un solo día, lo perdí todo, mis bienes, mis animales, mis siervos y, lo más doloroso, mis hijos. El dolor que sentí fue indescriptible. No había palabras para describir el vacío que llenó mi corazón. Sin embargo, en medio de esa tormenta de dolor, tomé una decisión: no maldeciría a Dios. Me rasuré la cabeza, caí al suelo en adoración y dije: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Satanás no se detuvo ahí. Aunque no había logrado que maldijera a Dios tras la pérdida de mis posesiones y mi familia, volvió a desafiarme. Esta vez, atacó mi propio cuerpo. Un día, mi piel comenzó a llenarse de llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. El dolor era insoportable, tanto física como emocionalmente. Mi esposa, desesperada ante mi sufrimiento, me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero aún en medio de esa desesperación, me negué. Aceptaremos el bien de Dios, y no el mal, le respondí, aferrándome a mi fe. El dolor era real, la pérdida insoportable, y mi salud se desmoronaba, pero no podía apartar mi corazón de Dios. Aunque todo lo que conocía se había venido abajo, aunque mi carne misma me traicionaba, mi confianza en el Creador seguía firme. Sabía que de algún modo, todo tenía un propósito, aunque no lo comprendiera aún. Y así, me preparaba para lo que vendría, sin saber que mi prueba solo acababa de empezar. Después de haber perdido todo lo que poseía y de que mi propio cuerpo fuera atacado con llagas dolorosas, el peso de mi sufrimiento se hizo insoportable. Estaba solo, roto y en agonía. Sin embargo,
llegaron 3 de mis amigos, hombres a quienes consideraba sabios y fieles, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando me vieron en ese estado tan desolador, no dijeron una sola palabra. Se sentaron a mi lado en silencio, durante 7 días y 7 noches, simplemente acompañándome en mi dolor. Aquel silencio profundo reflejaba lo que estaba viviendo. Incluso ellos, con todas sus palabras y conocimientos, no podían encontrar algo adecuado para decir. Al principio, agradecí su compañía silenciosa, pero con el paso de los días, el dolor dentro de mí comenzó a crecer, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. El silencio me daba demasiado espacio para pensar, para cuestionar, para luchar con mi fe. Después de esos días, no pude soportarlo más. Las palabras que había estado reprimiendo durante tanto tiempo se desbordaron. Abrí mi boca y lamenté el día en que nací. Maldije el momento en que vi la luz por primera vez y deseé que nunca hubiera existido. ¿Por qué fui puesto en una situación tan desesperada? ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Por qué Dios, que me había bendecido tanto, ahora me permitía sufrir de esta manera? Mis amigos, al escucharme romper el silencio, comenzaron a hablar. Pero en lugar de consolarme, sus palabras fueron como flechas que me hirieron aún más. El primero en hablar fue Elifaz, quien me dijo que debía aceptar que el sufrimiento no viene sin causa. Para él, mi dolor debía ser una consecuencia de algún pecado oculto que había cometido. Según él, Dios era justo, y si yo sufría de esta manera, era porque había hecho algo para merecerlo. No lo dijo con malicia, pero sus palabras cargaban un juicio que me resultaba insoportable. Bildad y Zofar no tardaron en sumarse a la conversación, reforzando lo que Elifaz había dicho. A su modo, intentaban mostrarme que los malvados siempre reciben su castigo, y que, si yo sufría, debía reconocer mi error, arrepentirme y pedir perdón. Era una lógica simple para ellos: si el sufrimiento estaba presente en mi vida, debía ser por algo que había hecho mal. Pero yo sabía que no era así. No era perfecto, pero no había cometido un pecado que mereciera semejante castigo. La incomprensión de mis amigos me dolía tanto como las llagas en mi piel. Así que me defendí. No podía aceptar lo que me decían. Clamé a Dios, no entendiendo por qué, siendo fiel y devoto, estaba pasando por esta pesadilla. Quería justicia, una explicación, algo que me diera paz en medio de la tormenta. Pero mis amigos no podían ver más allá de sus razonamientos. Para ellos, todo tenía que tener una causa directa, y si no podía verla, era porque no quería admitirla. Me enfrenté a su juicio, a su incomprensión, pero también a mis propios miedos, temiendo que tal vez no comprendía lo que realmente estaba sucediendo. ¿Acaso Dios me había abandonado? ¿Había algo que no estaba viendo? Lo que mis amigos no entendían es que mi sufrimiento no era el castigo que ellos imaginaban. Algo mucho más profundo estaba en juego, pero en ese momento, ni ellos ni yo podíamos verlo con claridad. Después de días de angustia y debates interminables con mis amigos, en los que parecían más interesados en señalar mi supuesta culpa que en consolarme, otro hombre, un joven llamado Eliú, intervino. Había estado escuchando todo este tiempo en silencio, observando cada palabra que se pronunciaba, y finalmente decidió hablar. A diferencia de Elifaz, Bildad y Zofar, Eliú tenía una perspectiva diferente sobre mi situación. Él no asumió que mi sufrimiento era un castigo por algún pecado específico, sino que sugirió algo más profundo. Eliú me dijo que, tal vez, Dios estaba usando mi sufrimiento no como una forma de castigo, sino como un medio para enseñarme, para purificarme y hacerme más sabio. Dios, dijo Eliú, habla de muchas formas, pero a veces los hombres no escuchan. Según él, mi sufrimiento podría ser una manera de acercarme más a Dios, de refinar mi fe y comprender lo que antes no había podido ver. Sus palabras, aunque ofrecían una nueva perspectiva, no resolvieron por completo el misterio de mi dolor. Aún me quedaban preguntas, dudas profundas que nadie parecía poder responder. Me preguntaba si alguna vez obtendría una explicación de por qué estaba sufriendo tanto, o si debía resignarme a no comprenderlo. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. De repente, en medio de mi desesperación y confusión, Dios mismo habló. Lo hizo desde un torbellino, una presencia imponente y poderosa. No llegó con respuestas directas a mis preguntas, ni con una explicación detallada de por qué estaba sufriendo. En lugar de eso, Dios me lanzó una serie de preguntas que me dejaron sin aliento. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra?, preguntó. ¿Quién cerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliendo de su seno?
Dios me habló de la creación del mundo, del poder y la inmensidad de todo lo que había hecho, las estrellas, los cielos, los mares, los animales. Cada una de sus preguntas me recordaba lo pequeño que soy en comparación con su majestad y sabiduría. ¿Cómo podía yo, un simple ser humano, pretender entender todos los caminos de Dios? ¿Cómo podía cuestionar al Creador de todo lo que existe? En ese momento, me di cuenta de que mi sufrimiento, aunque doloroso e incomprensible, formaba parte de un plan mucho más grande que yo. No tenía las respuestas que buscaba, pero algo se hizo claro: Dios es infinitamente sabio, y su plan va mucho más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. No necesitaba saber todos los detalles de por qué estaba sufriendo. Lo que necesitaba era recordar quién es Dios y confiar en su bondad y sabiduría, incluso cuando no lo comprendía todo. Dios no vino a explicarme las razones de mi sufrimiento, pero me mostró algo más importante: su soberanía y mi lugar dentro de su vasto, perfecto y misterioso plan. A pesar de mi dolor, fui confrontado con la realidad de que el Creador del universo me sostenía en la palma de su mano, y eso era todo lo que necesitaba saber. Después de escuchar las palabras de Dios, algo dentro de mí cambió profundamente. Me di cuenta de lo pequeño que era en comparación con la inmensidad de su poder, su sabiduría y su plan. En ese momento, caí de rodillas, humillado ante el Creador del universo. No fue un arrepentimiento por un pecado oculto, como habían insinuado mis amigos, sino por haber dudado de los caminos misteriosos y perfectos de Dios. Me había dejado llevar por el dolor y la desesperación, olvidando por un momento quién era Él y cómo su plan trasciende todo lo que nosotros, los humanos, podemos entender. Acepté que hay cosas que nunca podré comprender completamente, y está bien que así sea. No necesito tener todas las respuestas, porque sé que Dios es bueno, y su bondad está presente incluso en los momentos más oscuros. Con ese reconocimiento, una paz indescriptible me envolvió. Era una paz que no dependía de mi salud, de mis posesiones o de mis seres queridos, sino de la certeza de que Dios estaba conmigo, aun cuando todo a mi alrededor se derrumbaba. Dios, después de hablar conmigo, reprendió a mis amigos. Ellos, que durante todo este tiempo habían intentado explicar mi sufrimiento con argumentos humanos, fueron corregidos. Dios les dijo que no habían hablado correctamente sobre Él, que sus palabras habían fallado en comprender su verdadera naturaleza. Les ordenó que ofrecieran sacrificios y, además, les pidió algo que me sorprendió: que yo orara por ellos. Aunque había sentido dolor por sus juicios, oré por mis amigos de todo corazón, pidiendo a Dios que los perdonara y les mostrara su misericordia. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Dios, en su infinita bondad, no solo me sanó, sino que restauró todo lo que había perdido. De hecho, me bendijo con el doble de lo que tenía antes. Mi ganado se multiplicó, mis tierras prosperaron y mi casa volvió a llenarse de vida. Dios me dio 7 hijos y 3 hijas, al igual que antes, y estas hijas fueron conocidas como las más bellas de toda la tierra. Viví muchos años más, en paz y abundancia, rodeado de mi familia. Cada día que pasaba, mi corazón se llenaba de gratitud por todo lo que Dios había hecho. Aunque había pasado por un sufrimiento inimaginable, entendí que ese dolor formaba parte de algo mucho más grande. No solo se trataba de restaurar mis riquezas o mi salud, era una lección profunda sobre la fe, la paciencia y la confianza en Dios, aun cuando no entendemos sus caminos. Mi vida fue restaurada por completo, pero lo más importante que recibí no fue el doble de mis posesiones ni el gozo de tener nuevamente una familia. Lo más valioso que Dios me dio fue la certeza de que su amor y su plan siempre prevalecen, incluso cuando no vemos el camino. Así, viví en paz, con una vida plena y satisfecha, sabiendo que el Dios que me había bendecido antes me seguiría guiando, en las alegrías y en las pruebas, hasta el final de mis días.